negociación colectiva, no solamente en la construcción de los pliegos, sino también de las mesas de negociación y en los espacios de diálogo social nacional para que podamos llevar nuestro enfoque de género. Esas también son acciones que tienen que ver con el tema de organización sindical. Incluir en los procesos de autorreforma sindical la transversalización de género, pero también dar una mayor participación a las mujeres, promover el liderazgo de las mujeres, establecer procesos de formación política para las mujeres, así como la perspectiva de igualdad, pero no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, para que luchen por los derechos de las mujeres y hacer conciencia sobre esas prácticas patriarcales que existen y esas prácticas que al interior de las organizaciones sindicales promueven esos modelos patriarcales. Y no solamente eso, sino también ampliar la acción de los sindicatos al ámbito sociopolítico y establecer alianzas con otros sectores de la sociedad. Bueno, en la segunda conferencia se habló, el tema de la segunda conferencia fue el futuro del trabajo con igualdad y equidad. Ese se llamó Mujer, Sindicato y Democracia. Mujer, Democracia y Sindicato se llamó. Allí se trabajaron 3 ejes, que son desarrollo sustentable, empoderamiento y participación de las mujeres en todos los niveles y el futuro del trabajo para las mujeres. Todos elementos que también están incluidos en la PLADA y se plantearon unas acciones específicas en términos de formación, capacitación y comunicación. Todos estos retos que nos impone la PLADA implican un nuevo sindicalismo, un sindicalismo sociopolítico, como lo establecía, lo decía el compañero Cícero, que tiene que tener una visión de desarrollo que incluya a las mujeres activamente, que tenga un sindicalismo que tenga relevancia en la sociedad, un sindicalismo que tenga incidencia y que participe en los espacios de diálogo social, no como un invitado de piedra o solamente para llenar una silla, sino que tengan de verdad, que sean de verdad significativos sus aportes y que sean tenidos en cuenta. Un sindicalismo que luche por la erradicación del trabajo informal, el trabajo infantil, el trabajo precario. Allí también se hicieron consideraciones sobre las transiciones justas, sobre la soberanía del tiempo, que es algo que nosotros estamos viendo que ya no tenemos, la división entre el tiempo familiar y el tiempo del trabajo. Estamos peleando ya por el derecho a la desconexión, por ejemplo. Se habló sobre la importancia y del empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones estructurales, no solamente en las organizaciones sindicales, sino a nivel también del Estado, la incidencia política que podemos tener las mujeres y la participación en esos espacios para defender las agencias feministas. Como ustedes se dan cuenta, pues que yo creo que ya estoy un poco sobre el tiempo, aquí se han planteado acciones en torno a formación, en torno a organización y como decía Cícero, también se hizo recientemente una conferencia de comunicaciones con una importante participación de mujeres, lideresas y sindicalistas de la región, en donde planteamos nuestro punto de vista sobre cómo la comunicación tiene que ser una herramienta que nos ayude a alcanzar todas esas metas que están planteadas en la PLADA, que visibilicen el trabajo de las mujeres en la región, pero que también acompañen y promuevan todos estos retos que tenemos en materia de organización y de formación. De modo que la PLADA es un instrumento importantísimo, un instrumento vigente y un instrumento que hace parte de la columna vertebral de la CSA, que se viene retomando siempre, tanto en los congresos, tanto en las reuniones y las conferencias de mujeres, como en las de jóvenes, como en los mismos congresos, y que cada vez se va alimentando, se va consolidando. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas gracias a Mirta y a Cícero. Dale, Vania, ¿ibas a continuar? No, ok. Bueno, tiene Tony la mano alzada. Recuerden que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden ir escribiendo en el chat o pueden también levantar la mano acá en la pantalla, o si no saben bien cómo hacerlo, pueden abrir la cámara y cuando les demos el acceso a abrir el micrófono, entonces pueden hacerlo. Tony, vos tenías la mano alzada, querías como aportar alguna cosa en particular, ¿verdad? Adelante. No, nada más complementar de las ideas que tanto Cícero como Vania han expuesto, recalcar lo siguiente. Cuando en la CCA hablamos
de la necesidad de educar, de organizarnos y de comunicar, tenemos un horizonte muy concreto y es: queremos posicionarnos con un planteamiento alternativo frente al modelo de desarrollo vigente, disputar frente al neoliberalismo que nos está golpeando día con día y que se ha profundizado en el marco de esta pandemia, porque no es que la pandemia trajo el neoliberalismo se sumó a la pandemia. Y por lo tanto, las herramientas de organización, de formación y de comunicación son necesarias para tener sindicatos cada vez más fuertes, formarnos para tener una mejor conciencia de clase, un mejor conocimiento de los derechos, de los deberes, de los contenidos de disputa frente al modelo de desarrollo con el cual estamos enfrentados, en este caso, a la forma de desarrollo neoliberal. Y debemos disputar también las herramientas de comunicación para que el discurso sindical, el pensamiento sindical cale en la sociedad más allá de solo de las organizaciones sindicales, sino también para que podamos en el resto de la sociedad, en el resto de trabajadoras y trabajadores y demás sectores sociales y políticos, decirles: el movimiento sindical, tenemos un planteamiento, tenemos una visión, tenemos una postura y aspiramos a una sociedad distinta y comunicamos ese pensamiento a través de las distintas herramientas. Pero para eso necesitamos apropiarnos del contenido, como decía Cícero, fortalecer nuestras organizaciones para ser creíbles, pero además de eso, para ser necesarias en las sociedades. En la medida que nos fortalecemos, las organizaciones van a ser cada vez más necesarias de escuchar o indispensables de escuchar. Muchas veces no nos escuchan porque los grupos de poder dicen son muy poquillos, no representan mucho. Bueno, es necesario fortalecernos para mostrar que tenemos músculo, que tenemos poder, que tenemos fuerza, que tenemos pensamiento, que tenemos propuesta. Y desde esa perspectiva, además, tenemos una narrativa, un pensamiento, un discurso y una propuesta concreta de sociedad, y eso tenemos que comunicarlo para que mucha gente también se vaya adhiriendo a nuestras posiciones y hacer un movimiento social cada vez más amplio. Entonces yo les invito a que de verdad queramos discutir estos temas en una región andina que por sí misma tiene grandes desafíos en materia de desarrollo sustentable, porque es una región, como lo hemos dicho en otros momentos, muy rica en recursos, pero con un montón de corporaciones y de empresas extranjeras, sobre todo, que quieren llevarse esos recursos hacia afuera y explotar la mano de obra local. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Tony también por estas otras ideas. Yo nada más voy a, mientras esperamos a ver si alguien abrió la cámara, creo que la compañera María Montero abrió la cámara, que no sé si tiene una consulta, pero bueno, igual algo de lo que planteaba Cícero que me parece que es bien importante, o al menos como hacer un breve repaso por si les quedan algunas dudas ahí. Por un lado, que la estructura de la PLADA realmente a veces uno se imagina que es como un documento, ¿verdad? Cuando le hablan de un documento, y son básicamente como enumeraciones de ideas muy concretas, o sea, de verdad es un documento muy sencillo de leer, con un lenguaje muy cotidiano, cero complicado ni denso. Entonces, de verdad, como que les insto muchísimo a que puedan como acceder a leerlo, porque se va súper rápido, incluso uno lo puede ir leyendo como por las diferentes secciones y segmentos que tiene, ¿verdad? Y también que es como muy actual y muy contemporáneo. En alguna de las, creo que de las intervenciones de la semana anterior, hablábamos que a veces las políticas que hay y las propuestas de los gobiernos van mucho más lento de lo que va la realidad. O sea, la realidad va teniendo necesidades que a veces, ¿verdad? Como que los gobiernos van un poco atrás en las soluciones. Y creo que al menos la está plantada desde un lugar que, tal como decía Mirta, resulta muy actual y resulta muy contemporánea también con todos los discursos y los posicionamientos que estamos viviendo como personas trabajadoras aquí y ahorita, no los de los 80 ni los de los 70 ni de otros momentos, que a veces parece que hayan leyes de esos momentos que son las que todavía no rigen, sino que el posicionamiento de la PLADA está muy desde
¿verdad? Desde una cuestión muy actual y justamente abrazando, digamos, desde una perspectiva que abarca muchísimos colectivos y siempre como en pro de los derechos humanos. No sé si la compañera María iba a hablar o si no Juan Pedro Chang también habían abierto la cámara, pero no sé si fue error o si fue real. Ahora la cámara si iban a hablar o no para saber, para dar alguna señal, o si alguien iba a levantar la manita. No, sí, tal vez. Bueno, mientras piensan, yo tengo una pregunta. Porque cuando los escucho hablar, pienso también, bueno, estamos ahorita, ¿verdad? Como en la mitad de este curso, las 2 semanas que siguen son en miras un poco a, ¿verdad? Como a la construcción de propuestas desde las organizaciones sindicales, ¿verdad? Para la incidencia. Y, y por un lado, como que me pregunto mucho un poco por dónde comenzar, porque creo que a veces puede resultar incluso abrumador y creo que nos pasa siempre que estamos en muchas causas y en muchas movidas sociales, que a veces es tanto, o sea, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con población LGTBIQ+, tiene que ver, ¿verdad?, con una perspectiva de género, con toda la, ¿verdad?, toda la cuestión que tiene que ver con el mundo patriarcal, ¿verdad?, capitalista también en el que estamos, con el consumo, con el racismo, con la xenofobia, o sea, son tantos, tantos temas, a fin de cuentas, los que nos están atravesando, que creo que muchas veces a la hora de sentarnos e intentar plantear propuestas, nos podemos abrumar un poco de por dónde comenzar y no perder la cabeza en la coherencia, en querer ser coherentes con todas las áreas, ¿verdad? Y a veces más bien no hacemos nada por miedo a, ¿verdad? Como a poner énfasis en una cosa y estar dejando la otra un poco de lado. Entonces, pensando eso, en que lo que viene también para las personas participantes que están ahí escuchando es esta construcción de, ¿verdad? De nuevas propuestas, de nuevos diálogos. ¿Cómo hacemos para lidiar con esa presión constante de todos los temas y no caer en inmovilizarnos por no querer, incluso tener miedo a no ser coherentes, ¿verdad? Con todos los puntos que a veces se están tratando en las organizaciones. No sé si alguno de los dos quiere iniciar. Bueno, pues si quieres, Cícero, yo me lanzo. Yo solamente quiero recordarles, compañeras y compañeros, que las pequeñas acciones generan grandes transformaciones. Entonces, que no debemos abrumarnos porque los retos que el movimiento sindical y el movimiento social y los defensores y defensoras de derechos humanos hemos tenido siempre han sido retos enormes. Pero justamente lo último que debemos hacer es asustarnos o paralizarnos frente a esos retos. Hay dos cosas que son claves e importantes. Recordar eso, que a través de pequeñas acciones podemos generar grandes cambios si las hacemos de una forma constante. Y yo también les pongo el ejemplo de la gota de agua que cae sobre la roca permanentemente y que va generando cambios y transforma esa forma de la roca. Una gota de agua sobre una roca que es algo que nosotros consideramos que es inamovible. Entonces, la invitación es a que veamos cuáles son los retos inmediatos y que empecemos a aplicarlos de lo local, de lo pequeño y que empecemos a irradiar hacia lo más grande. También invitarlos e invitarlas a que realicen acciones conjuntas con sus confederaciones. En este momento las confederaciones, por lo menos en Colombia, tienen apropiado todo el tema del plan de trabajo de la CSA, el cual también se basa en la plada. Entonces también podemos prestar un apoyo y orientación y recuerden que no están solas y no están solos en este trabajo. Somos una red y con las redes pues se construye esa fortaleza que necesitamos para incidir. Pues solamente quería dejarles como ese mensaje y esa voz de aliento de que no se angustien frente a los retos, que son retos que tenemos que sabemos que son grandes y que son importantes, pero estén seguros y seguras de que no vamos a ser inferiores a lo que la historia en este momento exige de nosotros y de nosotras. Gracias. Bueno. Adelante. No, muy bien, perfecto, Mirta.
yo, bem, nós outros somos inquietos. El sindicalista, quem está nessas atividades sociais, é inquieto, é contestador, e isso não podemos perder. Não podemos, as injustiças que nós outros miramos todos os dias, não podem passar despercebidas em nossa mirada. Então, é justamente isso, Mirta. As pequenas coisas, as pequenas injustiças, é importante que nós outros dizemos, mira, assim não pode ser. E isso não é malo, isso é justamente por isso que estamos esse grupo aqui, porque quem está no movimento sindical, quem está no movimento social, em algum momento disse, mira, não se pode seguir, teremos que cambiar alguma coisa. E as transformações no mundo sempre se deram assim. Existiam leis que determinavam, por exemplo, que a pessoa poderia ter um escravo. Era uma lei, estava ali na lei, se fosse em juízo, ganhava. Eu não estou contra a lei, eu tenho um escravo. Isso foi ayer, pouquíssimo tempo atrás, 100 anos na nossa história, não é nada na evolução. E em algum momento, muitas pessoas morreram, milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas se revoltaram. Eu estou sendo um exemplo gigante, mas podemos dar um pequeno exemplo. Então, se nós outros vamos aguardar que a lei seja cumprida, não vai passar, companheiros. Temos que... O movimento de Sem Terra de Brasil, por exemplo, não tinha nada se não tivesse a coragem de pelear. Sabe, de pelear, não está certo. Essa propriedade com não sei quantos 1000 hectares que não produz nada, está mal. Temos que invadir isso e temos que discutir. Vai ter gente na cárcere, vai ter juízo, vai ter não sei o quê, vai ter peleia, pode ter morte, vai ter. Então, podemos optar. Ou não miramos mais nisso e vamos partir para outra coisa, ou se vamos seguir nisso que nós outros elegemos como nossa vida, o movimento sociais, o movimento sindical, temos que ter isso. Temos que ter inquietude diante das injustiças que temos muitíssimas por todo lado. Disculpa, y si pudiera agregar una cosa más, es la siguiente. Es importante también que veamos cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Porque si hacemos algo, y siempre lo hemos venido haciendo y no nos funciona, yo creo que sí vale la pena que reflexionemos y hagamos cosas y los cambios necesarios y no tenerle miedo como a las nuevas opciones alternativas y las nuevas ideas. Desconozco la composición del grupo, pero los jóvenes y las jóvenes a veces tienen ideas innovadoras, que son ideas que en algún momento pensamos que pueden ser transgresoras. No le tengamos miedo a eso, no le tengamos miedo a escuchar y a recibir esas nuevas ideas. Y pues si uno quiere cambios en la forma como está haciendo las cosas, no, más bien, si uno quiere cambios en los resultados, pues también debe generar cambios en la forma como está haciendo las cosas. Claro, y creo que un poco en relación a esto que está planteando Mirta y también a lo que dice Cícero y con lo que exponía incluso al inicio, hay una cuestión también, ¿verdad?, que me queda muchas veces rondando, y es justamente a la hora de accionar y de intentar generar algunos cambios. También, ¿cuáles son los espacios que se dan a quienes, ¿verdad? Creo que también... justamente al ser, digamos, como la plada de un documento que es como bastante actual, muchas veces creo que se puede tender a caer en que, no sé, en que las personas jóvenes se encarguen únicamente de los temas que tienen que ver con una agenda para las personas jóvenes, las mujeres únicamente con lo que tiene que ver con una agenda para las mujeres, ¿verdad? Entonces se terminan como relegando todas estas, ¿verdad? Como todos esos grupos específicos a un tema como si fuera lo único que les compete, ¿verdad? Y a la hora de tomar decisiones sobre otros temas, se les excluye porque, ¿verdad? Los jóvenes solo pueden hablar de ser jóvenes, las mujeres solamente de mujeres, ¿verdad? Y creo que también es importante, incluso a veces en esa construcción de nuevas propuestas, de movimientos, de nuevas ideas también, y de lo que vayamos a hacer, justamente en el diálogo con diferentes personas, es donde se van encontrando nuevas ideas y donde se pueden generar formas distintas a las que tal vez veníamos haciendo siempre, si lo que queremos es también como buscar algún cambio, ¿verdad? No sé si alguien
iba a decir alguna otra cosa, alguno de los participantes, alguna mujer, algún hombre, por ahí. Yo quiero provocarlos, a los y las participantes, con dos cosas. Uno, preguntarles, de verdad, ¿cuántas y cuántos de los que están acá, que somos en realidad conectados ahora 30 personas en total con el equipo facilitador y la CCA? ¿Cuántos y cuántas en el marco de la CCA ya conocíamos algo de la Plada? Ya conocíamos al menos que existía un documento que se llama Propuesta de Plataforma de Desarrollo de las Américas y que es una visión alternativa frente al modelo de desarrollo vigente. Eso por un lado. Y lo otro, efectivamente, cómo está impactando este modelo de desarrollo neoliberal, estas políticas capitalistas tan violentas y agresivas en sus países, en sus vidas concretas, y por qué es necesario cambiarlas. Desde la lógica de cada una y cada uno de ustedes, ¿por qué creen que es necesario hacer cambios profundos? Porque si no empezamos a cuestionarnos la necesidad del cambio, esto que decía Cícero, esta rebeldía que pareciera que los viejos fuimos los rebeldes. No, los jóvenes también son muy rebeldes. Las mujeres también son muy rebeldes. Los indígenas son muy rebeldes. Los afrodescendientes son muy rebeldes. Es decir, vivimos de estar rebelándonos contra todo lo que está establecido y que nos daña como personas, y por lo tanto queremos transformar el mundo. Pero necesitamos, para transformar el mundo, aprovechar estos espacios para construir visiones compartidas. Y en este caso, como una representación de 4 países, por lo menos en este caso, que están hoy acá, es muy importante pensarlos desde lo local, desde lo nacional, desde el territorio, desde la región de mi país, pero también desde la región andina como un todo. Cómo podemos ir pensando en esas transformaciones, porque somos una región que tiene muchos elementos más en común, muchas cosas que nos unen más, pero nos han separado artificialmente, no solo por las fronteras, sino también por los intereses económicos que están en disputa de todos estos países en este momento. Muchas gracias, Tony. Hay una persona que está con la cuenta como que dice Dexy Peña Central, que está activando el micrófono. No sé si es porque quieren participar para no estar silenciando o si es como por error. Nada más como que nos avisen. Y también un poco lo que dice Tony, o sea, como incitarles a participar. Si no, digo igual, pues nada, o sea, cerramos la sesión y listo, pero creo que justamente estos espacios son para poder participar, para hablar, para que se nos quite ese miedo y ese susto, y que también, nada, estemos ahí, nos escuchemos y dialoguemos. Para eso son los espacios. Entonces vamos a darle la palabra a Selmira Gutiérrez y después pasamos con la compañera Mirna Jara. Tienen como unos 2-3 minutos cada una. Cualquier cosa ahí yo les aviso. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bueno. Sí, muy bien. Excelente. Bueno, un especial saludo para todos y todas. Pertenezco a la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios y también a la CTC en Colombia. Mi nombre es Elmira Gutiérrez, estoy acá en la ciudad de Santa Marta. Muy contenta con este material que estamos estudiando de la CCA, con toda esta especialización. Y respecto a las preguntas y la reflexión que nosotros hacemos, es muy grato para nosotros, y como dice Mirta, desde las cosas sencillas podemos hacer grandes logros. Por ejemplo, ¿qué notamos nosotros? Que por lo menos tenemos dentro de las leyes muchas cosas que benefician a los trabajadores. A veces no se cumple, pero está nuestra tarea de insistir y persistir en todas estas cosas para lograr esos grandes cambios que se requieren para un trabajo decente, para un desarrollo sostenible. Entonces, la invitación de nosotros en el área sindical es que debemos ser unas personas persistentes, que no debemos rendirnos, que debemos tener esa capacidad de lucha y que debemos creer en nosotros mismos, que no podemos quedarnos ahí solo porque las cosas a veces no se dan. Tenemos que intentar con nuestra capacidad creativa cambiar las cosas, generar esos cambios y esas transformaciones. Tenemos que empezar a creer
tenemos que ser solidarios, tenemos que ser cooperantes unos con otros. No podemos mirar siempre ese esquema de competencia, sino esa parte social, esa justicia social, ambiental que se requiere. Entonces, debemos disponernos, esa disposición y ese compromiso. Uno hace estas pequeñas reflexiones porque a veces nos falta compromiso, nos falta esa disciplina, nos falta esa entereza para hacer las cosas. Y yo creo que si vamos paso a paso, si nos unimos y nos fortalecemos como las alianzas que vemos hoy entre sindicatos, podemos lograr grandes cosas. Y aunque el panorama es difícil, yo sé que lo podemos lograr porque tenemos esa inventiva, esa capacidad estratégica y tenemos que empezar a creer en nosotros mismos y a unir nuestras fuerzas. Entonces, para nosotros como organizaciones sindicales, es un gran reto que vamos a asumir con compromiso, con disciplina, con entereza y que va a ser paso a paso, día a día, va a ser incansable y vamos a estar ahí. Con respecto a la plataforma, no la había visto, no había tenido la oportunidad. Agradezco a la CTC esta oportunidad que nos da de aprender, de multiplicar todos estos conocimientos. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí, comprometida. Tengo muchas cosas que hacer, pero tengo el entusiasmo, tengo la pasión sindical por hacer las cosas mucho mejor. Y yo quiero unirme con mis compañeros y compañeras para hacer un gran trabajo y que esto no solo sea una capacitación, sino que nos permita unir fuerzas y hacer estratégicamente cosas sencillas, pero que realmente marquen la historia. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Vamos a dar paso a la compañera Mirna Jara, que también tenía la mano levantada. Mirna, unos 2 o 3 minutos. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, Nayubel, Tony, todo el equipo de la CCA, compañeros y compañeras. De hoy día realmente es un gusto. Soy Mirna Jara, soy secretaria de Género y Poblaciones Vulnerables de la Central de Trabajadores del Perú. Un gusto compartir con ustedes, además inspectora de trabajo, bueno, laboralista. Sí, pues la PLAD es un documento, es el documento, ¿no? Creo que es la guía que nos va a dar ese sendero que tenemos que seguir las organizaciones sindicales de las Américas. Eso es una guía en la cual se tiene que recorrer. Tiene puntos claves desde la dimensión económica, la social, y yo anoto 2 puntos importantes, que es la reforma sindical. Cuando alguna vez hacíamos unos estudios respecto de una auditoría de género a nivel empresarial, yo señalaba que, por ejemplo, la CAT tuvimos una reforma sindical al interior, donde básicamente está liderado, a excepción de nuestro gran secretario general, pero sus principales dirigentes son mujeres que lo hacen muy bien. Yo hablando en tercera persona, ¿no? Pero sí hubo un costo también por esa reforma sindical, porque esto tiene que ver con la democracia y a veces no todas las organizaciones sindicales están dispuestas a hacer ese cambio, ¿no? Siempre hay unos espacios hegemónicos, patriarcales, ¿no? Y también etarios, de edad. Entonces hay una especie de tótems que nadie los mueve, que ahí están muchos años, se respeta su trabajo histórico, ¿no? Pero siempre las organizaciones tienen que estar en las condiciones y con la apertura de estos cambios necesarios, unos cambios con democracia, unos cambios con paridad de género, etcétera. Otro aspecto muy importante también, cómo es que la PLAD nos puede ayudar ahora post pandemia. O sea, toca temas como trabajo decente, o toca temas como la seguridad alimentaria. O sea, aquí en nuestros países ocurrió, pues por lo menos en Perú, que tiene unos índices altísimos de muertes, que las ollas comunes, los comedores populares, aquí salvar la eliminación a los más pobres. Entonces, cuán importante para la vida es esto de la seguridad alimentaria, y lo que nosotros como organizaciones sindicales no solo estamos aquí para defender, pues básicamente defender y tener ahí los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de la sociedad. Por eso que confluyen, y cuando Nayubel hacía, ¿cómo con todo esto? No, es que todo se cruza, todo se enlaza. Es que las vulneraciones no son únicas. Puedo ser yo una mujer, pero no solo soy una mujer de provincia, una mujer indígena. Entonces ahí se entrelazan las vulnerabilidades,
y tenemos que luchar contra ellas, ¿no? Hay discriminaciones de todo tipo, y para ello hay que estar alertas más bien, ¿no? Como en qué espacio estamos y cómo hay estas intersecciones y desde estas intersecciones poder luchar. Y siempre les diremos que los que vamos por ese lado, los defensoras de derechos humanos, sindicalistas, estamos ahí, nos conocemos y nos ayudamos entre nosotros, nuestras alianzas, este tejido armónico que se hace, o sea, nos sirve el estar aquí, las personas que estamos porque nos interesa el tema y queremos sumar, y de eso se trata, sumar para seguir adelante, no organizaciones sindicales, sino como sociedad, y seguir celebrando pues la plata, como decía yo, que nos da el derrotero a seguir. Muchísimas gracias a la compañera Mirna. Creo que estaba por ahí la mano levantada. Bueno, creo que Vania tenía la mano levantada y creo que no hay nadie más en este momento, ¿verdad? Adelante. Bueno, solo porque fui provocada, porque yo estaba en la CSA cuando construimos La Plata y como bien dijo Cícero, fueron años de debates y seguimos debatiendo, ¿no? Y La Plata, assim, yo tengo un amor por La Plata, puedo decir así, porque fue una construcción desde o movimento sindical, pero também com outros atores sociais, né? Os ambientalistas, as feministas, los e las jóvenes. Então, isto é uma aliança que creio que sigue na CSA e nas organizações. E a companheira Mirta demarcou bem quando falou que a pandemia evidenciou aún mais os problemas que já tínhamos em nossos países, não? E La Plata, embora não habla de la pandemia, porque em fevereiro de 2020 aún não sabíamos, né? Já estávamos, porque a pandemia começou em dezembro de 2019, mas só chegou para nós outros em março de 2020. E eu creio que os problemas da pandemia são muito mais graves, porque já tínhamos muitos problemas que o neoliberalismo traído em nossos países, né? Os modelos dos governos neoliberais são uma plaga para nossos países. E aqui em Brasil, como vocês sabem, faleceram muitíssima gente, 610 mil pessoas falecidas, e aún sigue morrendo gente. E o presidente da República é um negacionista que eu creio que é sim um genocida, responsable por la mayoría de las muertes, porque hasta hoy dice que no va a tomar vacuna y cada día sale con una novedad. La última fue que la vacuna causa SIDA. Entonces, es un irresponsable completo, ¿eh? Pero hace todo isso e não investe em saúde, né? Sabemos que sem saúde pública, sem acesso à saúde pública, muita gente tendría morrido. La vacuna mismo, la vacuna es pública, ¿no? Es gratuita para todas y para todos. Entonces, nosotros como trabajadores y trabajadoras que somos, tenemos esta tarea de la defensa de los derechos, de la defensa de la democracia. Y así, la democracia, con todos los problemas que tiene, es el mejor sistema y tenemos que defender, sí, la democracia, la libertad sindical. Y La Plata habla de todo eso. Outro ponto que às vezes não falamos muito é o tema do trabalho do cuidado. Como este tema agora na pandemia saiu, né, do privado e se tornou público, porque a sobrecarga é muito grande. Eu sei que muitas mulheres queriam estar aqui neste curso e muitas não podem estar porque ou estão trabalhando em suas casas ou estão em trabalho remunerado, mas não têm tanto tempo. Os homens aún têm um pouquinho mais de tempo que nós outras mulheres. E, lamentavelmente sabemos que assim é. E quando Mirta, Cícero, Tony, Mirna e Selmira falaram, eu me quedei muito contenta porque assim vamos ganhando as lutas, né? São pequenas vitórias que nos animam
Y yo sé que estos 2 años, casi 2 años de pandemia, nosotros nos deprimimos un poquito, ¿no? Creo que tuvimos días muy difíciles, porque todas y todos nosotros perdimos amigos, familiares, y mesmo as pessoas que nós outros não conhecíamos, é muito triste ver gente morrendo por uma enfermidade que já há vacuna, né? Então, isso nos deixa muito triste. E a pandemia mesmo foi muito pesada para a classe trabalhadora, porque os despidos sem justa causa são muitíssimos, né? E sabemos que vamos demorar alguns anos para recuperar isso, pero não vamos recuperar se nos quedamos solos e aislados, né? Temos que nos somar, nos juntar e seguir a luta. E creio que cada hace a luta como pode e hacemos luta todos os dias. Então, assim, momentos como esses são momentos importantes e seria bueno que se alguém mais queira falar, porque isso também nos anima. Gracias, disculpen que hablé muchísimo. Muchísimas gracias a Vania también. Y bueno, creo que también como para intentar entrar dentro de los tiempos que igual en algún momento teníamos pensado, vamos a dar la palabra al compañero Juan Pedro Chan, que al parecer sí estaba pidiendo la palabra ya y nos levantó la manita. Entonces vamos a darle la palabra al compañero. Si alguien más quiere hacer una última intervención luego de él, y si no, entonces pasamos a hacer nada más un breve cierre con Mirta y con Cícero, para también que podamos respetar un poco el margen de cierre por si alguien tenía algún compromiso, digamos, y demás que ya tuviera agendado. Entonces pasamos con el compañero Juan Pedro Chan, unos 2-3 minutos, cualquier cosa ahí yo le aviso si estamos sobre tiempo. Adelante. Gracias, Nayubel. Juan Pedro Chan, de la CUT Perú. 3 minutos, ¿ya? Me pasa la voz. Adelante. Primero saludar y decirles que sí, pues uno cae en la provocación por Tony, por Vania, por lo dicho por ti mismo, y también, ¿por qué no? ¿No? Qué curioso, qué casi gracioso, para ayudar a mantener la cuota de género, pues. Se ríen ustedes, ¿no? A ver, Vania ha hecho alusión efectivamente a el proceso de construcción de la plata. Yo voy a hacer alusión al proceso de construcción que se interrumpió, producto de, entre otras cosas, COVID, para la construcción de las pladas país, de las pladas territorios subnacionales, y para las pladas de sectores específicos de la economía de cada uno de nuestros territorios. Creo que ese es un objetivo y una tarea pendiente como parte del proceso de construcción de la plata. Cómo este instrumento, siendo un marco orientador, se vuelve a la vez un instrumento de orientación y de motivación para construir con el enfoque plata, es decir, buscando complementar y superar la práctica histórica del sindicato de demanda, de propuesta, de movilización específica desde el derecho y desde la temática laboral para entrar a lo económico, a lo social, a lo ambiental, en un territorio específico, ¿no? Entonces, ese es el aporte plata. Ahora necesitamos construir herramientas más concretas para nuestros países, para nuestros territorios subnacionales. Y creemos que es en ese sentido como este curso y nuestra propia participación nos debe de alentar y comprometer a continuar el proceso de construcción plata. Una primera idea. Una segunda idea. Lo que Plata nos trae es ya lo dije, este aporte de superación y complementariedad programática al mundo sindical tradicional. Es decir, cómo enfocamos los temas del empleo, de la generación de empleo, de la defensa de los derechos, a la construcción de economía, de sociedad, de Estado, de nación, a nivel nacional, local y región andina. Y eso nos lleva, como bien lo dijo Tony, a un tema de modelo. A un tema de modelo y de
reacción y construcción de propuesta, de organización, de acciones de incidencia frente al modelo. Y entonces estamos en la región andina. Estamos en países en los cuales cada uno de nosotros ha vivido, está viviendo, está confrontando, está construyendo a su manera una alternativa al modelo neoliberal, una alternativa al modelo Estado, país, sociedad, economía, producción que generó el consenso de Washington. Entonces, creo que esa es una segunda idea fuerza. Nos preparamos, nos informamos y nos articulamos para actuar localmente, nacionalmente, regionalmente, en una alternativa, en una estrategia contestataria, pero a la vez de construcción de propuesta alternativa al neoliberalismo. Y una tercera idea es que esto tiene que aterrizar en algunas cosas concretas, ¿no? Efectivamente, la temática, el abanico temático del enfoque programático PLADA es amplio, entra en todos los temas y deberían de entrar todos y cada uno de los temas, porque todos y cada uno de los temas que conocemos tienen que ver con la calidad de vida, tienen que ver con la generación de empleo, tienen que ver con el bienestar de la gente, y ahí es donde quiero poner el énfasis. Creo que de cuando comenzamos PLADA, ahora, de por medio COVID, nos queda mucho más claro la necesidad de darle un enfoque de derechos humanos a la acción sindical. Entendiendo derechos humanos como derechos sociales, económicos, laborales, culturales, ambientales, de todo tipo, es decir, la amplitud de la gama de los derechos incorporada a la estrategia sindical, y desde la estrategia sindical, ¿por qué no a la negociación colectiva? ¿Por qué no a desde la negociación colectiva, con una visión de derechos humanos, ampliar más allá de las fronteras tradicionales de lo que el sindicalismo ha venido planteando? Es decir, incorporar sindicalismo ciudadano, incorporar sindicalismo sociopolítico, incorporar desde este tipo de sindicalismo sociopolítico renovado un quehacer de alianza político-social para construir espacios de unidad que posibiliten a su vez construir procesos de transformación. Y aquí termino, porque son esos procesos de transformación y los logros pequeños, medianos y grandes históricos a lo largo de ese proceso de transformación los que a nuestro entender determinan objetivos estratégicos del proceso PLADA. Entonces, a prepararnos, creo, para ese proceso. 3 minutos espero haber cumplido. Gracias. Como 4, pero está bien, todo bien. Teníamos un poquitito más de chance también, porque además era la última intervención también, y muy interesante también lo que estaba planteando el compañero. Y creo que como para poder ya pasar la palabra, nada más para un breve cierre, si tanto Mirta como Cícero tienen alguna última anotación. Creo que es muy importante eso, rescatar lo que planteaba Juan Pedro, ¿verdad? De que es importante entender esa globalidad, porque nos afecta, la globalidad en la que estamos nos afecta, pero también en la especificidad es importante poner el enfoque, que muchas veces es ahí donde tenemos incluso nuestras propias vivencias y nuestras propias experiencias para poder comprender lo que nos está rodeando, y poder justamente a partir de eso intentar transformar ese día a día, que es el que, ¿verdad? Que es en el que podemos tener un poco más de incidencia, como decían las compañeras y los compañeros también, como de eso, de lo poquito, de ir desde lo que puede parecer poquito, pero también si queremos irnos a lo más grande, tampoco tener miedo que todos los cambios desde todas las perspectivas y desde todos los diferentes niveles que se pueden hacer son más que bienvenidos y absolutamente y totalmente válidos en este mundo que tantos cambios necesita, ¿verdad? Y además que todo está totalmente entrelazado. Entonces, eso, como que los diálogos también, que vayamos a establecer las propuestas y desde donde nos posicionemos, para que sea siempre desde una perspectiva lo más diversa posible, con las mayores voces también que tengamos alrededor. Y no sé si Mirta o Cícero tienen algo más que agregar, si no, no sé si Tony eventualmente también hace como un cierre desde CSA, pero bueno, Cícero, adelante. Não, só do que falou Pedro, dizer que temos essa experiência de El Salvador, que
que existe uma plada nacional, que não chama plada. Me socorre, Tony, o nome é Plataforma El Salvadoreña para Desarrollo, alguma coisa assim, né, Para Tony? el cambio. Para el Cambio, exato. E esse documento eles têm como apresentaram para em diversas ocasiões para políticos, para o que seja, foi usado bem esse documento, e os paraguaios, como disse antes, estão fazendo isso. Tivemos uma atividade em Paraguai justamente para tratar da questão da criação também de uma plada paraguaia, que vai ser lá, eles elegeram o mesmo nome de El Salvador, e são um pouco mais curta, com 3, 4 temas fundamentais para as centrais, a questão da segurança social, que está em que tema, os temas da questão energética para Paraguai, que é uma coisa muitíssimo importante, as privatizações e segurança social, e a questão do campesinato, que também há um problema sério do tema rural e campesino de Paraguai. Então, temos essas duas experiências, uma que já está hecha, e agora vamos lá essa de Paraguai. Então, somente para dizer, Pedro, que realmente se parou essa, durante a pandemia, o tema da criação delas pladas nacionais, mas nós outros já começamos a envolver com esse tema e vamos seguir haciendo, e justamente nos países que teremos a mesa sindical CSA, vão ser os primeiros que vamos fazer isso. Guatemala, Cícero, está trabajando en la Plada Nacional. Ah, sim, graças, Tony. Guatemala também, que também já está trabalhando há tempo. Muchísimas gracias, Cícero. De verdad, muchísimas gracias por todos los aportes. Mirna, unas últimas palabritas, como una última reflexión también. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero agregar más angustia a la que ya de pronto tengan, pero sí creo que es importante que nosotros, pues, como hacer énfasis en que nosotros tenemos ahora como sindicatos un reto muy grande, y es pensarnos en el futuro del trabajo en este contexto de la pandemia. Y todas las modificaciones y todo lo que implican las transiciones tecnológicas en las relaciones laborales, y desde la perspectiva de las mujeres, cómo nos puede afectar. Entonces, también invitar para que las acciones que se estén pensando desde este espacio tengan en cuenta esos retos que se nos están planteando con estas transiciones tecnológicas. Ya existen algunas reglamentaciones internacionales, por ejemplo, a las jornadas laborales, flexibilidad de las jornadas laborales, teniendo en cuenta el tiempo que las mujeres debemos dedicar a las labores de cuidado, mucho más en la virtualidad, donde también nos convertimos en maestras, en enfermeras, en todo al mismo tiempo. Entonces, como invitar a que esas reflexiones que van a hacer para pensar en las acciones tengan en cuenta un poco esa mirada y esa visión. Agradecer mucho a Tony, a Navia, pues por la invitación, y animarles a que sigan estudiando este documento que es tan importante, que, como decimos, tiene tanta vigencia y que tiene tantas herramientas que nos pueden ayudar en nuestro quehacer sindical. Solamente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mirta, a Cícero, a todas las personas también que hicieron sus aportes. Recordarles nada más, nuevamente, porque hay muchísimas personas que no han ingresado ni siquiera a la plataforma de la red de escuelas para ver cuáles son los documentos, para ver las tareas que hay, las actividades, y que a fin de cuentas es un espacio que es justamente para poder irnos acercando poco a poco a la construcción de nuevas propuestas, y también a formarnos acerca de estos temas, porque también el tener esa información, el tener esas herramientas es lo que nos va a hacer como poder avanzar mucho más en las propuestas que queramos hacer. Entonces, invitarles de verdad a que entremos a la plataforma, que si tienen alguna duda, estamos Vania, Flavia, yo, está Tony, está Walter, está Sharon, hay un montón de personas que no tengan susto para hablar, para tomarse la palabra, para tomar los espacios también. Justamente eso es lo que necesitamos, muchas voces, ¿verdad? Muchas propuestas, y que construyamos todos y todas juntas. Entonces, nada, eso, muchísimas gracias. No sé si Tony va a hacer algún tipo de cierre, y de verdad
recordarles de entrar. Esta semana justamente la tarea tiene que ver con la relación que hay entre la PLADA y los ODS, que también es importante ir viendo cómo se van relacionando también todos los temas a nivel de agenda, tanto para nuestros países como a nivel regional. Entonces, pues nada, Tony, y cerramos. No, nada más para agradecerles de verdad y de verdad reiterar la invitación de Nayubel. Este es un espacio que a lo largo de los últimos 3 años se ha venido tratando de activar, bien lo decía Juan Pedro, hemos tenido otros encuentros, otros espacios en los países y en la subregión andina y hemos intentado avanzar en esas construcciones colectivas y esta es una fase que no termina acá tampoco con un curso. Los cursos solo son un medio para dar un paso más. Siempre cuando hemos iniciado algún proceso relacionado con algún proyecto, ustedes me han oído decir esto muchas veces, las y los que ya me han escuchado antes, de que los proyectos y los procesos que financian los proyectos y la cooperación internacional solo son, como quien dice, voy caminando y me invitan a caminar una parte del trayecto en una bicicleta, en una moto o un carro. Eso me facilita caminar un poquito más cómodo y más rápido, pero el camino sigue siendo el mismo. Y tenemos que seguir en esa ruta y no perder el horizonte de que estamos caminando en un proceso de construcción para alcanzar metas que las hemos construido a lo largo de las Américas entre todos y todas, tanto por la PLADA como por las conferencias de mujeres, de juventudes, las de educación, la de organización, ahora la de comunicación, pero también el Congreso de la CCA y las reflexiones internas que, como bien decía Juan Pedro, se vienen haciendo dentro de varios países y que no comenzaron ahora. Nosotros somos ahora el resultado de un acumulado de mucho tiempo, de muchas historias que se han venido sumando y personas más jóvenes que se van sumando al proceso son herederas de esas banderas. Entonces, queremos invitarles a que de verdad no soltemos esas banderas, las causas por los derechos, las causas por un desarrollo alternativo, las causas por la solidaridad hacia todos los sectores más marginados, más excluidos de la sociedad, son causas comunes y que nos unen y por las cuales estamos en estos cursos. Y los cursos no son solo para mejorar el conocimiento, son principalmente para movilizarnos a una acción mucho más fuerte, mucho más sistemática y a una disputa mucho más sostenida. Entonces, muchísimas gracias por un viernes a esta hora de la tarde. Para muchas y muchos en sus países ya es la hora de estar tomándose su cervecita o tomándose su cafecito. Mejor no repito más lo que se pueden tomar. Pero bueno, estamos aquí y el grupo se mantuvo prácticamente en las 30 personas, 31 más o menos, desde que comenzamos la jornada, a pesar del desliz que tuvimos con el problema tecnológico, lograron conectarse y se mantuvieron y eso lo agradecemos muchísimo y de verdad nos ponemos a las órdenes para cualquier colaboración en las y los que no hayan podido ingresar a la plataforma, ayudarles a que puedan hacerlo también. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos estamos viendo próximamente, nos estamos hablando, estamos también a través del WhatsApp. No perdamos la conexión y tampoco la motivación. Entonces, nada, que tengan un muy buen viernes, que tengan un maravilloso fin de semana y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y nosotros. Muchas gracias. Gracias, Chao, gracias, Juanita. gracias Flávia, que nos dé un saludo. Muchas gracias, compañeros. Fin de semana. Muchísimas Juanita gracias. Soto, no te Tony, había disfruta del escuchado. cafecito con algo más. Cafecitos o algo más, ahí invitan. Muchísimas gracias. Muy Cerveza, interesante la café. charla. Un abrazo, compas. Hasta luego, que tengan buen día. Chao. Gracias, hasta pronto. Muy interesante la conversación. Gracias, compas. Esto queda entre nosotros. Yo le doy el número de pero es aquí, o sea, no quiero que pues Carolina venga también a decirme porque yo no la veo, o sea, yo sí te veo.